Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, 9 de octubre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Mitad de semana, llegamos al miércoles y saludamos también a quienes nos acompañan en las frecuencias de Radiovisión Honduras y en el www.canal11.hn. Esta noche de mitad de semana hay noticias relevantes que vamos a presentarle próximamente. Poder Judicial rechaza que declarar constitucional ley de amnistía obedece a intereses políticos. Por oponerse a robo, asesinan a pareja de sexagenarios en San Antonio Cortés. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Huracán Milton toca tierra en Florida y en distintas zonas de ese estado han estado agilizando los desalojos. Nos informa José desde La Voz de América. Adelante, José. El huracán Milton, con vientos sostenidos de hasta 233 kilómetros por hora, está a punto de golpear Florida. Según las últimas actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes, las autoridades han confirmado que el impacto es inminente. El huracán Milton se dirige hacia nosotros. Llegará tarde esta noche o temprano mañana por la mañana. Estamos listos para enfrentar un impacto importante. El presidente Joe Biden dijo haber hablado con DeSantis y con otras autoridades locales para mostrarles el apoyo del Ejecutivo Federal. Les he ofrecido todo lo que necesiten, todo lo que tenemos. Les dejé claro que deberían comunicarse si necesitan algo más. Les di mi número de teléfono personal aquí en la Casa Blanca para que se pongan en contacto conmigo directamente si es necesario. En este momento nos han ordenado a evacuar este sitio. En esta calle donde nos encontramos no observan absolutamente a nadie debido a que las autoridades ordenaron la evacuación absoluta ante lo que es el inminente arribo de este huracán. Una de las zonas que más preocupa es el condado de Pinellas, una península rodeada por el Golfo de México y la bahía de Tampa, que podría ser de las más afectadas por el impacto del huracán. Estamos hablando de casi 500,000 de personas que tienen que buscar un lugar seguro, ya sea con familiares, con amigos, uno de los refugios fuera del condado. Milton ya ha empezado a sentirse en la costa de Florida. Ya estamos viendo que algunas de esas bandas del huracán ya están empezando a acercarse a las costas oeste de la Florida y estamos viendo de que ya la marejada está empezando a aumentar. Según los analistas, los daños por el huracán Milton podrían oscilar entre 50,000 y 175,000 millones de dólares dependiendo de su ruta y magnitud. Los daños incluirían inundaciones, marejadas ciclónicas y destrozos en infraestructura clave. Bien, gracias. Milton tocó tierra este miércoles como huracán de categoría 2 en la costa oeste de la Florida, donde se prevé que cause una gran destrucción calculada en 100,000 millones de dólares. El Centro Nacional de Huracanes advierte que el fenómeno trae consigo una marejada ciclónica potencialmente mortal e inundaciones súbitas en el centro de Florida. Se espera que en las zonas más afectadas el nivel del mar se eleve hasta 3 metros o más, lo que combinado con los fuertes vientos tiene el potencial de causar graves inundaciones y destrozos. Al menos 285,000 hogares perdieron el suministro eléctrico con los embates previos a la llegada del huracán. Le mostrábamos imágenes completamente en directo de Florida en este momento. En Honduras, tomando en consideración las lluvias que también ha provocado desenlaces fatales en nuestro país, un niño de 3 años de edad ha perdido la vida por un derrumbe en la zona vulnerable de la capital. Es Steven Salgado quien nos amplía. En las últimas horas, un niño falleció por el desprendimiento de una roca en el sector del Durazno, salida al norte de la capital, por la gran cantidad de lluvia que saturó el suelo de la zona. Además, muchas personas han resultado damnificadas y otros de milagro se han salvado de morir ahogados en el río Choluteca, ante la crecida que generan las precipitaciones que continuarán en Francisco Morazán y en gran parte del territorio nacional. Hay que tener cuidado siempre con
las escorrentías de agua, ¿verdad? Hay que procurar siempre que las cunetas estén limpias para que las escorrentías en alguna medida pues escurran con un factor favorable. Y pues las condiciones más lluviosas se van a seguir presentando siempre en la región. El cuerpo de bomberos ha atendido situaciones que no han sido tragedias de milagro. Por tal razón, hoy más que nunca la población debe estar pendiente ante la vulnerabilidad del país. Estas son secuelas pues, del huracán que está sufriendo en este momento lo que es la zona de la Florida en Estados Unidos, el huracán Milton, que subió ya de categoría 5. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos secuelas en el resto de Centroamérica. Desde el CODEM se encuentran realizando trabajos preventivos ya que aún falta lo fuerte de la temporada ciclónica. Invitar a la población a aprender a ser cautelosos. Sabemos que cuando elevan las corrientes, los ríos y las quebradas, no deberíamos de cruzarlo, no deberíamos intentar cruzarlo. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Le presentamos una actualización de las alertas que ha emitido Copeco para el territorio nacional. Se elevó a alerta amarilla los departamentos del Paraíso, Choluteca y Valle y se mantiene en alerta verde los demás departamentos: Olancho, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. El Poder Judicial ha rechazado que fallo a favor de la constitucionalidad de la ley de amnistía obedezca a tintes políticos luego de la polémica que esto generó. Giovanni Villalobos tiene esta información. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia señalan que para votar a favor de la ley de amnistía política realizaron una serie de consideraciones. Además descartan que lo político tuvo que ver en las deliberaciones. Además se ha dejado de lado otros temas a considerar para esa resolución. Totalmente lo descarto, fueron valoraciones, fueron análisis jurídicos que se hicieron basados en el derecho comparado, en lo que establece la jurisdicción nacional y la jurisprudencia nacional y basados asimismo en los criterios que ha emitido la Organización de Naciones Unidas en lo que a la amnistía se refiere. No ha habido ninguna injerencia política de ningún partido, ¿verdad? De ningún partido, de ningún liderazgo y tampoco lo toleraría. Recalcan que el hecho de la declaratoria sin lugar de los recursos no significa que se esté fomentando la impunidad o que los casos de corrupción sean acogidos a esa figura. El decreto no tiene el propósito de defender casos de corrupción. Si una persona cometió casos de corrupción, pues evidentemente la sanción penal tiene que venir si se verifica que evidentemente cometió este tipo de delitos. Por el contrario, si se mira que son actos, son procesos que se armaron, como se dice popularmente, para afectar a ciertas personas y que no hay prueba al respecto, los jueces que conocerán las peticiones de amnistía que tengan las personas fallarán de conformidad con lo que establece la ley. Con la resolución del Pleno de Magistrados por amplia mayoría, no cabe ningún recurso a criterio de especialistas en derecho constitucional. Mire, desgraciadamente en cuanto a esto, pues ya se llegó a la máxima instancia judicial en Honduras. El intérprete último de la Constitución de la República dice la ley que es la Sala de lo Constitucional, o sea, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Y en este caso, pues la Sala de lo Constitucional se pronunció por una mayoría y no por unanimidad. Por eso es que tuvo que haber pasado o pasó al Pleno. Los togados que votaron para que se declarara con lugar la ley de amnistía estarían elaborando un comunicado que saldría a la luz en los próximos días. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y según el vicecanciller de la República, Antonio García, la Organización de las Naciones Unidas no solicita la derogación de la amnistía política como condición para instalar la Sisi. El vicecanciller Antonio García rechazó las afirmaciones de políticos y sectores de oposición que sostienen que Naciones Unidas ha solicitado la eliminación de la amnistía política como condición para la instalación de la Sisi. El funcionario reconoció que sí ha planteado algunas condiciones, pero nunca ha pedido que una amnistía no se otorgue porque es algo muy soberano del Estado, aclaró. La ONU nunca se va a poner a decirle a un Estado que no puede hacer una amnistía porque eso es propia de esfera de gobierno y mucho menos ahora que la Corte Suprema de Justicia ha declarado que esa amnistía es constitucional de acuerdo a la ley de Honduras. Entonces no hay competencia ni es la práctica de la ONU inmiscuirse en temas muy soberanos.
Mientras tanto, otros consideran que el proceso se ha desarrollado en medio de un marco de incertidumbre, pero hay un poco de confianza en las declaraciones del funcionario, tomando en cuenta su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, solicitan a las autoridades demostrar que el fallo de la Corte no generará repercusiones. El diagnóstico que emite Naciones Unidas, donde coloca los requisitos de reformas legales que deben de ocurrir en el país, mientras nadie conozca de manera oficial este documento, seguiremos en estas idas y venidas de informaciones, algunas veces muy ambiguas y otras desinformaciones. De su lado, este experto enfoca su análisis en que la determinación del Poder Judicial está amparada en la ley, por lo que no existe una vinculación del por qué se frenaría la instalación del organismo internacional. Declaró que esta será una nueva cortina de humo utilizada por los opositores. Sí, me parece que es una oportunidad que plantea también, ¿verdad?, la continuidad y la profundidad de recuperación de la institucionalidad, pero depende de voluntad política, no solamente del Ejecutivo y del factor externo que es de las Naciones Unidas, sino que también ese voto del Pleno del Congreso. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. El asesor presidencial Enrique Flores Lanza se ampara en que la justicia internacional le da el visto bueno a la cuestionada amnistía política, pero también Romeo Vázquez Velázquez ha salido al paso. El Ejército Ciudadano de Paz, encabezado por el general en condición de retiro Romeo Vázquez, ha condenado la reciente votación de la Corte Suprema de Justicia que declara constitucional el decreto de amnistía política emitido en 2022. En tal sentido, califica esta determinación como vergonzosa, puesto a que considera que la ley se manipula a favor del partido oficialista. Mientras Libre y sus aliados construyen un paraíso para criminales, el Ejército Ciudadano de Paz no se queda callado. Exigimos justicia verdadera para Honduras. No más impunidad, no más corrupción. Por otro lado, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza le recuerda que en 2009 existió un golpe de Estado que mientras los militares expulsaban al expresidente Manuel Zelaya, la cúpula golpista ordenaba a fiscales y jueces librar órdenes de captura y fabricar juicios en contra de sus ministros y ciudadanos que luchaban por el retorno a la democracia. Además, se apega en que la justicia internacional ampara el decreto de amnistía. Esta ley es muy importante. Primero, porque de manera oficial el Congreso Nacional, y conforme lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que hubo un golpe, lo condenó y hace un llamado a la sociedad para que nunca más se repitan estos hechos. ¿Quiénes se oponen? Es claro, los que dieron el golpe de Estado, los militares que fallaron a su honor, mancharon su uniforme de sangre y son responsables de 174 muertes de compatriotas en este país, aquellos jueces y fiscales espurios que liberaron a los verdugos, a los culpables y que condenaron a las víctimas. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y también miembros de sociedad civil respaldan esa ley de amnistía política, pero con condiciones, es decir, siempre y cuando no se utilice en delitos comunes y se utilice para política como tal. Vamos con Pamela Bustillo. Bien, este tema ha causado mucha polémica, sobre todo con las diferentes posiciones de miembros de la sociedad civil. Hay unos que están a favor de que se haya aprobado este tema y otros que están en contra de las decisiones por decir que están influenciadas por el tema político. Hay quienes manifiestan entonces que se debería haber dado las condiciones, pero con las especificaciones de que no se utilice para otro tipo de delitos que no tienen que ver nada con el tema político. Pamela, adelante. Continuamos en 11 Noticias. La presidenta Xiomara Castro defiende que su administración no es similar a la de los narcos que están enjuiciados en Nueva York. Durante la inauguración de la ampliación de una estación en San Francisco de Yojoa Cortés, la presidenta Xiomara Castro dijo que su gobierno no es igual a los narcotraficantes que hoy están enjuiciados en Nueva York. No somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York. No somos iguales a la narcodictadura que se instaló durante 12 años, que corrompió el Estado y que secuestró nuestro país.
no somos iguales a aquellos golpistas que golpearon nuestra democracia, que cometieron el crimen. Somos diferentes, porque hoy estamos construyendo una patria. Seguidamente, la gobernante Castro alabó el fallo de las últimas horas por parte de la Corte Suprema de Justicia al declarar constitucional el decreto 04/2022, mejor conocido como amnistía política. Pero lo más importante es el reconocimiento del golpe de Estado por el Congreso Nacional y el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia. El crimen a la democracia que se cometió en el 2009. Castro Sarmiento también aprovechó su intervención para quejarse por la no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que el Congreso Nacional mantiene en suspenso por la negación de la oposición polítrica. Y uno de los retos más importantes que tenemos para poder seguir invirtiendo en las necesidades que el pueblo tiene es la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Justicia Tributaria. No es posible que sean las grandes mayorías sostengan estos proyectos que hoy estamos inaugurando. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y en su último día de gira por los Estados Unidos, la secretaria de Defensa Nacional, abogada Rixi Moncada, acompañada del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, fue recibida por la secretaria adjunta de la oficina del secretario de Defensa del país norteamericano, Jan Nicholson, y representantes de las Fuerzas Armadas de esa nación, ubicadas en el edificio del Pentágono en Virginia, donde se expuso la situación de la región y los retos comunes del hemisferio que involucran al crimen organizado transnacional y la afectación que el crimen organizado causa al medio ambiente y a la biodiversidad. Recientemente se ha dado un pronunciamiento del coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, quien asegura que las elecciones de 2025 serán la madre de las batallas contra el bipartidismo. Desde la oposición le responden que se presiente la derrota. Veamos a continuación. En las últimas horas, el coordinador del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, escribió en su cuenta X que las elecciones generales del próximo año será la madre de las batallas con el bipartidismo, y las reacciones no se hicieron esperar. Para este dirigente nacionalista son manotadas de ahogados del exmandatario hondureño porque sabe que ya perdieron las elecciones. Va a perder las próximas elecciones. 8 de cada 10 hondureños no lo quieren ver más destruyendo el país. Ya hizo demasiado daño. Desde Libre no comparten lo expresado por la oposición, pero sí reconocen que el próximo proceso electoral no será fácil, pero para ello no están dispuestos a perderlas. Creo yo que este proceso electoral va a estar lleno de bastante confrontación. Ojalá no se llegue a los planos personales, pero todo indica que será una batalla muy fuerte de sectores que quieren retornar a gozar de los beneficios que tuvieron durante 12 años de narcodictadura y que a toda costa necesitan de las bondades del Estado para poderse enriquecer. Para este analista, los políticos deben ser más responsables con sus expresiones. Hablar que los próximos comicios generales se convertirán en la madre de la batalla por llegar al poder pone en zozobra a la población y alerta a la inversión nacional y extranjera. Es lamentable este tipo de expresiones del coordinador del Partido Libre, porque una guerra significa confrontación entre enemigos. Más bien él debería de estar llamando a la conciliación de la familia hondureña. René Amaya, 11 Noticias. En otras informaciones, la ampliación de la subestación San Buenaventura en el municipio de San Francisco de Yojoa Cortés va a beneficiar a casi 500,000 de familias del Valle de Sula. Fue inaugurado hoy por la presidenta Xiomara Castro. Esta nueva obra es parte de los 17 proyectos de generación, 18 líneas de transmisión y 21 circuitos repotenciados a nivel nacional. No solamente es la inversión que se está haciendo, sino todos los esfuerzos que se están realizando y que los frutos los estamos viendo.
Y hay algo muy importante, Eric, que creo que todos están esperando, especialmente el Valle de Sula, es el tema del tablón y la inversión que se tiene que hacer, especialmente para evitar las inundaciones en los periodos más críticos de lluvia. Esta ampliación es una inversión de 50 millones de lempiras, pero todo el complejo que incluye la línea de transmisión en 230 kilovoltios, doble eterna, es alrededor de 1.050 millones de lempiras de inversión del gobierno de la presidenta y que estamos ya en etapas finales para ir inaugurando todo el complejo, ¿no? Es parte, diputada Charlie, de toda la inversión también que estamos haciendo en el Valle de Sula. Reconocidos premios de Reino Unido galardonan a Roatán y al Hotel Kimpton Grand Roatán Resort and Spa por ser uno de los mejores destinos del mundo. La revista internacional especializada en el turismo de lujo y estilo de vida Condé Nast de Reino Unido ha destacado a la bella isla de Roatán como uno de los mejores destinos a nivel mundial, especialmente el Kimpton Grand Roatán Resort y Spa, que ha sido reconocido en el tercer lugar entre los mejores resorts de Centroamérica. Este lujoso establecimiento ubicado en la paradisíaca West Bay ofrece a sus huéspedes una experiencia única de bienestar, relajación y aventuras en un entorno de arena blanca y aguas turquesas. Además, el Kao Kamasa Spa, también en Roatán, ha sido galardonado con el puesto 3 en la categoría de los 20 mejores destinos de spa del mundo. Este spa se ha consolidado como un referente en el bienestar, ofreciendo tratamientos excepcionales en un entorno que contempla la experiencia de los visitantes. Esto es un resultado de un gran trabajo que viene aconteciendo hace más de un año, cuando Kimpton se sumó a Gran Roatán y al proyecto, y nos marca que estamos por el buen camino. Esto simplemente es una etapa en el crecimiento de lo que es la isla y de lo que es el hotel en general. Y nuestra meta a partir de ahora es, luego que estamos posicionados en este nivel, es seguir alcanzando nuevos premios y seguir posicionándonos. Pero principalmente es un gran orgullo. Roatán, conocida por su belleza natural, diversidad cultural y por albergar el segundo arrecife de coral más grande del mundo, continúa atrayendo a turistas que lo califican como uno de los mejores lugares para visitar. Este nuevo reconocimiento resalta una vez más su atractivo en el turismo internacional. Realmente estamos muy contentos de este premio porque está exponiendo a Roatán y el Hotel Gran Roatán como uno de los mejores centros turísticos del Caribe y del mundo entero, yo diría. Ellos cuentan, por ejemplo, con un spa que está catalogado como un spa de los mejores y esto nos ha elevado, vamos a decir, en estrellas. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Autoridades de seguridad analizan solicitud de eliminar decreto que prohíbe la aportación de armas en el departamento de Colón. En una reunión entre ganaderos, empresarios, representantes de diversos sectores del departamento de Colón y autoridades de seguridad, socializaron varias propuestas para la derogación del decreto 119/2012, que prohíbe la aportación de armas en este sector del país. Según los representantes de Colón y sectores aledaños, estos son víctimas de criminales, quienes sí portan armas de manera ilegal. Por eso andamos aquí, como coloneños, nuestros compañeros y como lanchanos, que también nuestro comercio es zona norte hacia San Pedro Sula, también somos muy afectados en el departamento de Olancho y por eso andamos aquí también en representación. El punto de nosotros es directamente que se derogue el decreto. Igual traíamos algo otros puntos y sentimos de que el señor ministro pues es una persona inteligente y no está anuente. Propuestas que son acompañadas por representantes de la Cámara de Comercio de Colón, quienes aseguran en un diálogo y con un debido proceso se podría llegar a un buen acuerdo para una aportación legal de armas conforme a la ley. El Congreso Nacional apruebe una reforma a este decreto 117/2012 para que se le permita a la persona natural portar arma de fuego. Las máximas autoridades de seguridad son del criterio que socializarán esta propuesta con el Congreso Nacional y otras autoridades del país para evaluar o no una derogación de este cuestionado artículo. Estuvimos conversando alrededor de 3 horas. En realidad es muy importante y muy interesante que estos hondureños y hondureñas hayan venido hasta acá a plantear sus puntos. Nosotros
tomamos nota de ello. También teníamos a 2 representantes del Honorable Congreso Nacional del Departamento de Colón. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Diversas organizaciones de derechos humanos piden protección para familiares y amigos del ambientalista Juan López. Tras dar a conocer su malestar por la forma como se han venido trabajando en el proceso de las investigaciones sobre la muerte del ambientalista Juan López, varias organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron este día al gobierno protección para los familiares y amigos del malogrado dirigente ambientalista, ya que sus vidas corren peligro. Desde este espacio estamos haciendo llamado realmente al mecanismo de protección de derechos humanos para que esté muy pendiente, preocupado y accionando para darle la protección necesaria, especialmente a la esposa, a los hijos de Juan y a sus compadres que lo acompañaban. A pesar que ya fueron capturados los responsables de haber cometido dicho crimen, los hechores intelectuales siguen libres, y es por esta razón que solicitan tanto a la Secretaría de Derechos Humanos como de Seguridad la protección de vida para los familiares y amigos de Juan López. A la Presidenta de la República, a la Presidenta Xiomara Castro y a las autoridades de este país, porque nosotros exigimos protección, porque si por defender la patria nos van a quitar la vida, entonces, ¿qué nos espera en este país? Aseguran que hasta ahora los entes de investigación se han quedado cortos con su accionar. Antes de ser asesinado, Juan López escribió una carta en la que aseguraba de dónde recibía amenazas por sus posturas como regidor y ambientalista. Sin embargo, hasta ahora no se ha procedido contra la persona señalada. Hay señalamientos claros y evidentes y reconocidos. Juan López era el siguiente alcalde de Tocoa, y entonces ahí te dice de qué estamos hablando. Juan López estaba en contra de los Pinares. René Amaya, 11 Noticias. En relación a este caso, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, ha dicho que siguen de cerca los avances de la investigación del asesinato de Juan López, defensor del medio ambiente. Nos alienta, dice ella, el progreso en el caso. Instamos a que el proceso judicial sea transparente y justo para garantizar justicia y proteger a quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos en Honduras. Han asesinado a una pareja de ancianos en un ataque dentro de su propia casa. Oigan bien, a unos ancianos los han asesinado en su casa en la aldea de San Antonio Cortés. Supuestamente fue por robo. Vecinos intentaron salvarles la vida tratando de llevarlos a tiempo al hospital en San Pedro Sula, pero al llegar pues murieron los 2 señores. La violencia contra los adultos mayores es galopante en Honduras, poniendo en evidencia la falta de valores o empatía que existe en la sociedad hacia las personas más longevas de la familia. En las últimas horas, por oponerse al robo de sus pertenencias, habrían asesinado a una pareja de sexagenarios en Aldea Colmena, del municipio de San Antonio, en Cortés. Las víctimas fueron identificadas como Elida Cruz, de 70 años, y Miguel Ángel Garavantes, de 69 años. Según el informe policial, los vecinos trasladaron a los adultos mayores hacia un hospital en San Pedro Sula, pero al ingresar al sanatorio perecieron. Familiares exigen justicia y han quedado conmocionados por el atroz crimen. Los disparos se escucharon como a las 8 de la noche y toda la noche pasaron pues así agonizando y lamentablemente no soportaron y no sabemos la verdad quién pudo haber hecho eso, porque ellos son 2 señores ya de avanzada edad y no tenían enemigos. De acuerdo a analistas, la debilidad institucional en las fuerzas de seguridad no se corrige, lo que permite que el crimen organizado actúe a sus anchas. Cuerpos de seguridad no han todavía concretado las medidas que puedan llegar a bajar y a mejorar las condiciones de seguridad. Siguen todavía actos violentos muy ligados al crimen común. Otros opinan que no se está tomando con seriedad las estrategias para combatir la criminalidad, lo que le concede una ventaja abismal a las estructuras criminales. Es casi inhóspito donde opera todavía lo que es la ley del salvaje oeste y donde no hay respeto por la vida, donde hay poca presencia de las autoridades. Para 11 Noticias, Shirley Martínez.
¿Cómo va Milton, Andrea? Va Milton avanzando, al tocar tierra se degradó a categoría 2, llegó a los Estados Unidos los efectos todavía categoría 3 más temprano, pero ya se ha degradado. Lo que sí se registran son algunos daños importantes por la intensidad de esta tormenta. Dicen que ya se registran algunos daños. Vemos ahí que ya se encuentra el ojo de ese huracán sobre la Florida, ingresando a esta hora de la noche, y se registran también ya daños dentro de algunos estadios, dicen en el Tropicana Field y en otras comunidades que ya se encuentran completamente bajo el agua. Estas son imágenes completamente en directo de satélite que se generan a esta hora, y también imágenes en vivo que le presentábamos de algunas ciudades como Tampa. Además se presentan algunas afectaciones ya en Fort Myers y en otras comunidades de Florida que ya se encuentran grandemente afectadas. Lo que sí es que se evacuó a tiempo. Entre todo lo malo, al bajar la potencia del huracán al momento de entrar a tierra, la categoría 2 da algún respiro y alivio. Sin duda van a haber muchos daños, pero no de la dimensión que hizo que un muy estudioso de esto, meteorólogo y sismólogo y lo que sabe, hasta se puso a llorar al ver cómo iba a ser la fuerza de ese huracán denominado Milton ahí en la Florida. Pero ve a la gente a la orilla del mar como si no pasara nada. Bueno. A esta hora en vivo, 10:57 hora de Florida. Bien, nos vamos a retirar. En un momento viene don Marlon Mejía con lo más importante del deporte. Me ha llamado la atención, bueno, ya me recordaste algo también. Con todo respeto, hay algunos colegas que están escandalizados porque Honduras juega en Guyana Francesa, que va a jugar en un potrero, ¿qué canchas han habido aquí? Sí. Y todos los jugadores aquí aprendieron en canchas de tierra. Son igualitas todas. Aquí no ha habido grandes canchas. Aquí. Aterricémonos también, ¿verdad? Aterricémonos. Yo jugaba, me acuerdo, en una cancha en el Seminario Mayor. De tierra, ¿Cuál de tierra? Era laja, de piedra. Uno tenía que saber dónde iba a rebotar la pelota, en qué piedra, para calcular cómo le ibas a parar. En la Kennedy, aquí cerca. No, la Kennedy... Ahora están más decentes, pero antes... No, correcto, antes de tierra. De tierra esas canchas, así que... Aquella de La Vega. Por eso que ya no salen... Ya no salen jugadores de dominio de balón, ¿va? Porque en esas canchas aprendía eso. Bueno, Honduras muy mal. Manda muy mal, a ver cómo les va mañana. Me ha llamado la atención, Marlon, el pleito que tienen los jugadores de Uruguay con el entrenador Bielsa. Lo comenzó Luis Suárez, que se retiró y después fue a decir que Bielsa los trataba mal, que no los dejaba, y ha generado una gran polémica en Sudamérica para la selección uruguaya. Mañana hay partidos eliminatorios mañana. de la camino al Mundial. Uruguay juega hasta el viernes con Perú. Vamos a ver cómo salen los uruguayos, porque unos jugadores están con Bielsa y otros porque no lo saluda. Otros están en contra de él. Al parecer el entrenador del Motagua se quedaría, y así están las cosas, pero todo esto y más lo tiene Marlon a continuación. 3 millones de razones para quedarse, dice. Diego. Sí. Es que tendrían que pagarle todo el contrato. Claro. 3 millones a Diego. Bueno, bolseate, Di. Seguimos mal. Buenas noches. Que estén bien. Feliz noche, con permiso.